Buenas noches. Nadie puede sorprenderse porque la Argentina esté cada vez más empantanada en su crisis estructural, que es una crisis con condimentos muy conocidos, que la inflación, que la pobreza, que el no crecimiento desde hace más de 10 años, con añadidos como los que estamos viendo acerca de la crisis energética, donde, por ejemplo, se han visto, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero también ha ocurrido en el interior de, bueno, colegios, por ejemplo, que no pueden dar clases porque no pueden calefaccionar. O algo que afecta muchísimo lo que es en temporada de cosecha gruesa, la falta de gasoil para el abastecimiento del transporte. Este es el contexto en el cual el gobierno desde hace una semana, desde aquel acto del viernes pasado en Tecnópolis, viene produciendo una cadena de episodios. Veamos. Este fue el primero y digamos, fue lo que detonó la reacción de Cristina Fernández. En verdad, una declaración que hizo el ex ministro de Producción, Matías Culfas, acerca de lo que él consideraba un supuesto direccionamiento de la adjudicación del gasoducto en favor de la empresa Techin. Direccionamiento que hoy negó, o por lo menos negó la existencia de alguna irregularidad delante del juez Daniel Rafecas. Esto lo dijo en público y lo dijo en privado, en una forma de off the record, la verdad muy novedosa, por lo menos novedosa para aquellos que tenemos algún recorrido en el periodismo, que es el off the record en circuitos de WhatsApp. Curioso, pero así fue. Y a esto vino la respuesta de Cristina Fernández, que con un tuit consideró que había sido, ahí lo tenemos, muy injusto y sobre todo muy doloroso que este tipo de ataques los ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Y dice sin dar la cara, como si Cristina Fernández nunca hubiera hecho un off the record, ¿no? Tampoco es la única que muestra un rostro angelical frente a estas situaciones. El presidente dice lo mismo, está dolido porque su ex ministro y amigo dio un off the record. Pero hubo más. Este fue el inicio. Hubo un segundo tramo donde, como vamos a ver, el ministro presenta su renuncia. Una renuncia no es común, una renuncia de 14 páginas. Una carilla, 2 carillas, lo que suele acostumbrarse. Bueno, pero en esta renuncia, el ex ministro de Producción dice, primero habla de un internismo exasperante dentro del gobierno y también menciona, por supuesto, las deficiencias en el área de energía, que todos sabemos que depende de la vicepresidenta, no solamente en el tema de gasoductos, sino en la adjudicación de los subsidios energéticos, la distribución, a los que calificó de centralistas, prorricos. Este fue el segundo capítulo. Y el segundo capítulo vino acompañado por esto, por lo que decía el presidente de la Nación, donde ahí, al igual que Cristina, se manifestó sorprendido por el off the record. Porque Alberto parece que tampoco en su carrera política dio nunca un off the record. A lo mejor habría que preguntarle a los enviados especiales que estuvieron en el avión hoy regresando de la Cumbre de Los Ángeles. Y tenemos un epílogo, que fue este comunicado que publicó en ARSA, donde valora o hace una valoración de lo que fue la gestión de Culfas en el Ministerio de Producción. Allí lo está, pero utilizaron una gestión pésima. Ahí está, los pésimos resultados. Y además le adjudican, por ejemplo, no solamente el problema de las facturas de luz y gas, sino el aumento de los alimentos.
colocándolo como uno de los responsables del problema de la inflación en la Argentina. Energía, Enarsa, Energía Argentina, es una empresa manejada por gente también cercana a Cámpora y a la vicepresidenta de la Nación. Digo, reuniendo todo este episodio, uno observa dos cosas novedosas. Primero, creo que nadie, ni siquiera la oposición, ha hecho una valoración, en este caso autovaloración, de lo mala que ha sido la gestión del gobierno en estos 2 años. Si medimos lo que se opina de lo que Energía opina de Culfas y lo que Culfas opinó del área energética, es una síntesis perfecta de cómo valoran de mala forma la gestión de estos 2 años y medio. Y el otro dato nuevo es que ya no es un problema de Cristina con Alberto o Alberto con Cristina, ni de albertistas contra kirchneristas. Hay una interna dentro del albertismo, lo de Culfas lo demuestra porque fue aislado, y hay una interna también dentro del kirchnerismo porque también debió renunciar quien estaba a cargo de la unidad ejecutora de las obras del gasoducto que tiene que traer el licuado de Vaca Muerta, que es Antonio Pronsato, un hombre que supo ser muy cercano al exministro Julio De Vido y que se fue, algunos dicen, coincidiendo con el exasperante internismo que denunció Culfas, y otros sospechando de que en verdad no quería que parte de la licitación civil que recién se ha puesto en marcha sea adjudicada al empresario Cristóbal López o a algún socio o testaferro de él. Lo cierto es que lo que estamos viendo es un gobierno que sobre la crisis estructural que dijimos suma su mega crisis política. Una especie de autofagia. Se devora el gobierno mismo. Y faltan todavía 16 meses para la elección presidencial. Así arranca la rosca. Y estamos de vuelta. Vamos a presentar primero a la invitada, diputada Graciela Ocaña. Gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Bien. Ahora, más joven. No, ahora le voy a preguntar. Primero voy a saludar a mis colegas y amigos. Dani, ¿cómo te va? Gracias, Eduardo. Buenas noches a todos. ¿Te adaptaste rápido? Sí, Rápido, ¿no? sí, rapidísimo. Ya estoy. Apenas uno toca piso, ya está. Ya está. En Argentina de nuevo. ¿Alguna novedad tuya? Bueno, hoy como novedades tengo dos datos. Uno, el dato maldito como siempre, que está muy preocupado, que nos afecta mucho a todos, pero esencialmente al ministro Guzmán, que fue lo que pasó con el derrumbe de los mercados de esta semana, especialmente de los títulos públicos. El otro, bueno, un dato color esperanza, algo de que en la Argentina, en medio de la crisis, empieza a aparecer algún dato que tal vez le pueda favorecer, aunque siempre está la tendencia, por lo menos en el gobierno, de decir que la crisis te afecta y que, bueno, siempre sos el pobre de la película. En este caso hay un dato que tal vez a la Argentina le venga bien a pesar de la crisis mundial. Jazmín Bulorini. Sí, vamos a hablar... Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Es verdad. Vamos a hablar del proyecto. ¿Cómo es el proyecto que ingresó al Senado para elevar a 25 el número de jueces de la Corte Suprema? Y además la boleta única, ¿tiene chances de seguir el curso? Vamos a verlo. Federico Mayol, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Lo decías en la editorial, hoy estuvo 9:40 de la mañana Matías Culfas en Comodoro Pi, negó lo que había dicho en on y en off de récord. Vamos a contar en un rato cómo sigue la causa y qué es lo que va a hacer el juez Daniel Rafecas. A ver, veamos la foto de nuevo, director, que la diputada Ocaña, a ver si tiene buena memoria. Bueno, sí, yo por la época más o menos me imagino, pero ¿cuándo habría sido esto? ¿Recuerda? No sé la fecha exacta. Pero usted me estaba en el veo PAMI, más era joven. ministra. No, sí. No, seguramente estaba en el presidente PAMI. también. Ahora claro, el presidente está más joven. bastante más Sí, joven. sí. Usted dice que es en la época del PAMI. Sí, yo creo que sí. Mirando esa foto, ¿qué le despierta hoy a Alberto Fernández? Y la verdad que
creo que es una persona que desconozco, que es totalmente distinto. Es otra persona, dice usted. Parece ser otra persona, por ejemplo, que se ofenda del off the record, porque todos los que conocimos alguna vez, en alguna oportunidad, los periodistas ni hablar. Pero Alberto Fernández sabemos que es el rey del off the record, así que no entiendo por qué están ofendidos. Que entiendo que puede estar ofendido por las declaraciones de Culfas, que obviamente le complicó ese intento de reconciliación con su vicepresidenta en el aniversario de los 100 años de YPF, pero creo que claramente es un hombre totalmente distinto, ¿no? ¿Pero usted cree que esa reconciliación es posible a esta altura de los acontecimientos? Parece difícil. Yo creo que Alberto Fernández, el otro día decía, la verdad que Migré se quedó corto, porque sí, si hubiera conocido esta historia de Alberto y Cristina, digamos, lo deja muy, muy lejos de Rolando Rivas Taxista, ¿no? Todos sabíamos Rolando y Mónica, esa historia que todos queríamos ver. Aquí es increíble las cosas que hace el presidente para congraciarse con su vicepresidenta, desde tomar plenamente su agenda, ¿no? Lo vimos en estos días en la cumbre, llevando adelante la posición de Cristina Fernández de Kirchner, no la posición histórica del gobierno argentino. Lo mismo, bueno, en esto que hablaban de los 25 jueces, o el intento de colocar 25 jueces, modificar la Corte para que integren 25 jueces, constituyendo un poco de un mini Senado en la Corte Suprema de Justicia, dándole a cada gobernador un juez, una cosa loca que solamente se conecta con la búsqueda de impunidad de Cristina. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver, y lo vimos, digamos. Bastó un tuit, voló un ministro. Sí. Y siempre los que salen son albertistas y los que quedan son kirchneristas. Ahora, Ocaña, en el caso de Culfas, ¿no?, del ministro que usted se refería, y lo adelantó Eduardo también en el tema Federico, está el tema de la denuncia que hizo en off the record por WhatsApp, en el cual, referido a la licitación de los caños para beneficiar a Techín en el caso del gasoducto que está en licitación en la obra civil. Ustedes hicieron una presentación y se presentaron a la justicia por eso, avalando un poco la posición de Culfas. En realidad nosotros tomamos lo que un ministro de la Nación dijo, que de hecho implicaba irregularidades en una licitación, no solamente en la de caños. Él también habló en el de las válvulas, donde dijo que había 2 empresas argentinas que habían ofertado mejor precio, pero que habían sido dejadas de lado de la licitación. Entonces, a mí me parece que es algo muy relevante que un ministro de la Nación dijera tal cosa y nadie en el gobierno ordenara una investigación, simplemente ordenaron echar al ministro. ¿Le puedo comentar Ahora, sí, una cosa más. Yo creo que, la verdad es que yo toda mi vida he peleado contra la corrupción y he hecho denuncias. Cuando gestioné en el PAMI, una de las primeras cosas que hice fue llevar a un fiscal, a una unidad fiscal dentro de la institución. Alberto Fernández no estaba muy de acuerdo en ese momento con esa decisión, pero bueno, yo la tomé y la llevé adelante y creo que fue una buena cuestión, porque yo creo en la transparencia, porque la transparencia no es un problema de ética, es un tema de buena gestión pública. Uno, cuando hace las cosas con transparencia, buenos pliegos, implican competencia y mejores precios. Entonces estamos hablando de eso. Ahora hay muchos que obviamente critican la denuncia porque hablan de lo estratégico que es el gasoducto, que yo coincido plenamente. Es algo muy necesario para la Argentina. Aranguren dijo que había errores técnicos en Culfas y en lo que hicieron la denuncia. Yo tomé las declaraciones de Culfas, yo no hice ninguna investigación y soy una experta en energía, como es el señor Aranguren. Pero lo cierto es que creo que merecía la pena. Y me parece que atacar o enojarse o ofenderse porque se busque la transparencia, creo que es necesario. Y creo que hay cosas acá, y ojalá el fiscal y el juez lo pueda investigar, más allá de que es estratégico la necesidad de este gasoducto.
que por otra parte yo creo que estaba adelantado, como creo que todos los argentinos veíamos la publicidad hace 2 meses mostrándonos ya caños tendidos, obra en marcha. De otra obra. Que no, claro, pero no era de esta. Entonces son muy rápidos en el gobierno para anunciar y hacer las publicidades, pero bastante lentos para hacer las licitaciones. Y aquí también lo de Pronsato creo que merece alguna reflexión, porque obviamente se habla de la obra civil, que de esto no dijo nada Culfas, pero bueno, se tienen muchas dudas al respecto en el mercado, no dicho por mí, sino por revistas especializadas. Ahora, Graciela, ¿qué va a hacer la oposición ahora? Porque después lo vamos a contar, pero es muy probable que la causa tenga un desenlace inmediato, diría. ¿Qué va a hacer la oposición? Teniendo en cuenta, además de lo que decía Eduardo Aranguren, de que hoy, por ejemplo, Rodríguez Larreta dijo que era una obra estratégica, y Macri, según trascendió de un almuerzo, también pidió aparentemente que no haya mucho ruido con este tema porque es una obra muy importante. ¿La oposición va a hacer algo ahora o ya está? Yo voy a decir lo que voy a hacer yo, como integrante de la oposición. No puedo hablar en nombre de la oposición. Yo creo que, digamos, veremos cuál es el desenlace judicial, que seguramente nos va a dejar más tranquilos, porque si el juez y el fiscal Estornel y el juez Rafecas no encuentran irregularidades y consideran que no es necesario profundizar la investigación, pero yo le voy a decir una cosa, yo voy a pedir que se haga una auditoría de los pliegos, que se haga una auditoría del proceso, porque ahí en lo que usted mostró de energía, justamente dicen que el expediente de esta obra tan estratégica estaba terminado en el gobierno, digamos, para publicarse en agosto del año pasado y que recién se hizo en febrero de este año. Entonces queremos saber el decreto para el llamado a la licitación. Queremos saber cuáles son los motivos que no llevaron a concretar esta obra, porque ahí también hay una mala gestión pública y queremos saber de quiénes son los responsables dentro de Presidencia. Y por otro lado, acompañé pedidos de informes de colegas que hemos presentado sobre este tema, porque creo que esta obra estratégica debe tener toda la necesaria transparencia. Perdón, Jazmín, ¿no teme que con estos pedidos que recién adelantó que va a hacer, la obra se ralentice mucho más? Una obra tan estratégica como dijo Aranguren, dijo Rodríguez Larreta y aparentemente dijo Macri. Y yo también estoy de acuerdo con eso. Es estratégica de hace varios años, desde que el gobierno del presidente Macri dio impulso a una zona que es muy importante desarrollar, como es Vaca Muerta. Entonces, en ese momento se planteó hacer esta obra. El gobierno, cuando llegó, dio de baja la licitación, que estaba ya avanzada, no solamente los pliegos, sino también en llamado. Había que simplemente decidir adjudicarlo o no. Por supuesto, las condiciones del mercado cambiaron, pero obviamente creo que es muy estratégica. Ahora, lo cierto es que hoy, porque también yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando, hoy el gasoducto está licitado, pero no está empezado. No sé si le han pagado a la empresa Techin los 200 millones. Los 200 millones de pesos que la vicepresidenta, nosotros también pedimos su testimonio, porque ella sugiere que hay irregularidades en los precios de transferencia entre la empresa de Brasil y la Argentina. Diputada, perdón, recién hablaba de transparencia, ¿no? Esta semana se aprobó en diputados la boleta única papel. El principal argumento de ustedes era justamente ir hacia la transparencia, evitar el robo de boletas y otras cosas. Además fue un golpe fuerte al oficialismo porque se mostró por primera vez un Congreso, una oposición unida que logró esto. ¿Cree que va a prosperar? ¿Y cómo vio ese golpe al oficialismo en diputados? Mira, nosotros trabajamos desde hace casi más de un año en tratar de lograr consenso sobre un proyecto de boleta única de papel. Vos sabés, vos seguís los temas del Congreso, que hay muchos proyectos presentados, últimamente se han presentado más, pero históricamente siempre ha habido, hay unos 40 proyectos sobre los cuales nosotros trabajamos.
tratando de encontrar una síntesis. Lo hicimos con el apoyo de la sociedad civil que se convocó en una red de organizaciones no gubernamentales para tratar de lograr que la boleta única fuera aprobada. En ese marco nosotros construimos un proyecto en común, primero viendo cuál era el sistema mejor, se eligió el sistema cordobés que tenía consenso, se eliminó el tema de la boleta electrónica porque tampoco había consenso, y sobre eso trabajamos y presentamos un proyecto en diputados que fue la base de lo que tuvo la media sanción, que firmamos diputados de todas las bancadas, incluso del Frente de Todos. La diputada Mayra Cresto firmó ese proyecto. Y se replicó el mismo proyecto en el Senado, en donde lo firmaron Esteban Burrich, el senador Snospek y varios senadores de la oposición. Sí. Nosotros esperamos que esa voluntad que se tuvo durante el año pasado se pueda concretar y ojalá saquemos a la boleta única de papel de la grieta que nos pone a todos de un lado o del otro en todas las discusiones. Usted no ignora quién maneja el Senado. No lo ignoro, pero también hay reglamentos. En diputados también lo maneja otro señor que tiene más o menos... Estaba de viaje, que en un momento apoyó y que después no dio el tratamiento. Nosotros por eso conseguimos también la mayoría para emplazar a las comisiones para que tuvieran tratamiento. También en el Senado entiendo que hay mecanismos para que la comisión se constituya y trate. Y bueno, y ahí veremos cómo se puede lograr consensos o cómo se puede mejorar este proyecto. Ahora, políticamente hacía un montón, usted mismo lo decía, hacía un montón que venía dando vueltas este tema, pero políticamente se consiguió ahora. ¿Hay cierta debilidad en el oficialismo que hace que se articule mejor la oposición en la Cámara de Diputados? O sea, que otros opositores que antes no eran tan opositores, hoy sean más opositores. Mire, puede ser. Yo creo que hay una realidad distinta como resultado de las elecciones del año pasado. Y eso no se puede soslayar. Yo creo que hay una base tanto en Senado como en diputados totalmente distinta a la que había en el periodo pasado. Ahora van por creo ficha que eso limpia. nos va a fortalecer. Sí, hoy se hizo un congreso de ficha limpia en Córdoba, el primer congreso se está haciendo en todo el país y ojalá que podamos también aprobarla porque las instituciones son importantes y hoy en la crisis que vivimos los argentinos, económica, los problemas que tenemos, también tiene que tener valor las instituciones. Si las instituciones no están funcionando bien, si personas con antecedentes penales, personas condenadas, pueden ocupar una banca. Y aparte es muy justo porque cuando un simple ciudadano va a buscar un puesto en el Estado, lo primero que le piden son los antecedentes penales. Ahora, ¿cabe la posibilidad de que esto salga? Digo, porque pareciera que el Congreso está absolutamente empantanado y va camino hacia, por un lado, en Senado frenar lo que es la boleta única y en diputados frenar la ampliación de la Corte, por ejemplo. Nosotros creemos que la oposición hoy tiene como dos ejes centrales. Por un lado, nosotros tenemos muchos proyectos que hemos presentado. Tenemos el tema alquileres, que tenemos ya dictamen y de acuerdo. Y pero el tema de alquileres no es un dictamen único, ¿no? Hay varios. Pero bueno, creo que hay un dictamen donde gran parte de la oposición, digamos, no es único, incluso entre toda la oposición, pero que podemos confluir en el tratamiento y en resolver un problema que afecta a millones de argentinos que a partir de la ley que el propio Congreso sancionó, han visto complicada su vida. El oficialismo no quiere tratarlo y es así que no está llamando a las comisiones. Nosotros tenemos la decisión de tratarlo. ¿Qué van a hacer ustedes? Pero vamos a pedir una sesión para eso. Pero aparte de estos temas, hay otros temas que nosotros hemos propuesto, la baja de impuestos. El otro día, por ejemplo, en el tema monotributo, nosotros tenemos una propuesta superadora al proyecto Massa y creemos que también vale la pena discutirlo porque me parece que podemos bajar más los impuestos y resolver la vida de millones de monotributistas que hoy no la están pasando bien. Graciela. Queremos poner el Congreso en movimiento y también tiene la otra parte, que es la de evitar que muchos de los proyectos que el kirchnerismo quiere llevar adelante para llevarse
puesta la justicia en la Argentina y otras cuestiones, pararlo. Y eso hasta ahora lo hemos hecho. Usted habla de la agenda legislativa, pero también es consciente que está muy cerca del 23 y se han adelantado los tiempos, al menos por las discusiones de la oposición y el oficialismo. Usted tiene una alianza en la ciudad con Rodríguez Larreta. ¿Es su candidato a presidente Larreta? Nosotros trabajamos desde hace muchos años con Horacio en la ciudad de Buenos Aires. Hemos conseguido construir incluso un un bloque común en la legislatura que preside justamente un integrante de mi fuerza política, Confianza Pública. Y nosotros estamos trabajando muy bien en la ciudad. Y creo que Horacio es un candidato muy válido, como hay otras opciones en distintas fuerzas, incluso dentro del PRO, el caso de Patricia, ¿no? ¿Para usted es el mejor candidato? Para mí es el mejor candidato, sí. Dígame, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, la decisión de hoy que levantó tanta controversia sobre la regulación del lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad? A mí me parece que cada uno puede pensar y hablar como quiera, pero creo que claramente en el sistema educativo uno tiene que enseñar castellano. Y el lenguaje inclusivo no es reconocido por ninguna academia, la Real Academia Española, ni ninguna otra. Y creo que más allá de la libertad que uno tiene y puede ejercer, creo que la escuela tiene que cumplir un rol central, que los chicos aprendan. Las pruebas a aprender han demostrado que tiene enormes dificultades en la comprensión de texto, en la lectura. Me parece que el lenguaje inclusivo lo que hace es complejizar aún más la educación, y creo que ha sido muy positivo la decisión que tomó la ministra Soledad Cunha de limitar y prohibir, si usted quiere, su uso en el ámbito educativo. Creo que la inclusión no pasa solamente por idioma o por el idioma. La inclusión pasa por las políticas públicas, y eso es lo que está faltando en la Argentina, en el gobierno nacional, ¿no? Cuando vemos lo que sucede con los femicidios, entonces, es un ejemplo de la lucha que muchas veces se ha llevado, sobre todo las mujeres, con el Ni Una Menos, y vemos que ahí hay mucho dinero, pero no puesto en políticas públicas, ¿no? Diputada, gracias por estar esta noche con nosotros. No, muchas gracias. Y gracias por hacerme ver más joven. Bueno, no sé cómo lo toma usted esas cosas. Uno cuando se ve en una fotografía se impacta, ¿no? Casi 18 años antes era muy joven. Claro. Gracias, diputada. No, gracias por la invitación. Bueno, vamos con uno de los números. No, a ver, ¿cuál? Yo quiero, porque hay dos. Hay uno maldito y uno esperanza. Sí. Me hace acordar a Diego Torres. Lo de, bueno, algo de eso, claro. Para poner un poquito, ¿Con cuál vamos a arrancar? Vamos a arrancar con el dato maldito de la semana. A ver. El dato maldito es este. El número maldito es 210. 210 pesos. Dani? Que es el valor que hoy alcanzó el dólar blue. El dólar blue teniendo el mayor nivel desde abril, y aparte como reflejo de lo que pasó en la semana en el mercado financiero, donde la caída de los títulos públicos, la caída de los bonos fue muy pronunciada, generó mucho temor, genera todavía mucho temor, porque títulos que bajan 10% en 2 días encienden todas las luces rojas del control del gobierno. Y se espera que, bueno, la respuesta de este no solo fue que el Banco Central tuvo que salir a comprar títulos, porque hubo 2 organismos, ¿no? Uno, un fondo libertador del Banco Nación, que salió a vender títulos, y otro, la ANSES, que salió a vender títulos indexados, y generó en el mercado la idea de que, bueno, acá algo pasa. Bueno, eso es lo que te quería preguntar. Pasa. Ese tema de la deuda en pesos, Sí. ¿puede terminar mal? Bueno, el problema de la deuda en pesos tiene 2 patas en principio. Una deuda es que con la cantidad de pesos en exceso que había dando vuelta por la economía, y teniendo el cepo cambiario y teniendo un dólar muy estabilizado, que se cree que el gobierno lo va a ir manteniendo en la primera parte del año, bueno, buscaron refugio en las letras y los bonos indexados. Esto es, claro, como la inflación dio una disparada, los inversores, los bancos, los fondos de inversión, las compañías de seguro, que tienen que colocar
sus fondos a mediano plazo, empezaron a comprar títulos públicos indexados, ajustados por la inflación. Claro, esto empezó a armar lo que se llama la montaña, la bola, ¿no? La pelota de la deuda en pesos. Y bueno, y estos movimientos de estos dos organismos y la sensación o la idea de que en algún momento el gobierno pueda tomar alguna decisión de, bueno, reperfilar la palabra más temida que hay en el gobierno con la deuda y en el mercado con la deuda en pesos, lo que desató sería, fue esto, ¿no? A ver, de historia económica sabes un poco más que yo. Digo, tampoco sería la primera vez que se hace una cosa así en la Argentina. No, el problema es hace poco que hubo en el gobierno anterior y hubo un reperfilamiento, esto de pasar la deuda. Bueno, y aparte también lo hizo Guzmán con la negociación de la deuda. Todo esto, dame los bonos y te doy otro. Y como acá venía todo muy de corto plazo, porque lo que se está haciendo es que el gobierno sale a colocar títulos para buscar fondos, para no tener que emitir, pero todo esto, todos estos fondos son, y estas letras, estos bonos son de corto plazo, porque claro, se dice, bueno, de acá en septiembre hay un vencimiento muy, muy importante, y ahí es donde se empiezan los signos de interrogación a funcionar y a preguntarse, bueno, ¿podrá el gobierno hacer frente a este vencimiento? Y se va acumulando deuda, y cuando pasa esto, bueno, en un mercado muy sensible pasaron dos cosas. Cayeron los precios de los bonos, pero de precios que ya se consideran que estaban baratos, ahora están súper baratos, muy por el piso. Subió la tasa de riesgo país, volvió a niveles de los 2.000 puntos. Esto quiere decir que la Argentina vuelve a un nivel de riesgo país muy importante, récord para los últimos años, y que aparte muestra en materia financiera que está prácticamente fuera del mercado, ¿no? Porque tendría que, si fuese a buscar fondos, tendría que pagar el 20% por encima de la tasa de los Estados Unidos, muy, muy alto, y después el dólar, ¿no? El mercado cambiario esta semana empezó a reaccionar después de varias semanas de calma con este número maldito, ¿no? El dólar blue en 210. ¿La esperanza la dejamos para después y vamos con Federico? Sí, la esperanza, dale con Federico. Vamos, porque Federico también tiene una esperanza. Sí, claro. No sé día, cuál de todas, pero... Bueno, el gasoducto algún día se va a hacer. Sí, claro, se va a hacer. A lo mejor vos lo ves. Daniel y yo no sé, pero vos lo vas a ver. Yo creo que lo van a ver. Lo vamos a ver todos. Yo creo que lo van a ver. Sí, sí, hay mucha conciencia en la Argentina. Vos decís que influye mucho la llegada de esperanza, fe, optimismo. No, el tema, ¿sabes cuál es? Que digo, hoy el barril de petróleo en el mundo está a $120. El problema es que llegue cuando el barril del petróleo llegue el gasoducto, cuando ya el barril del petróleo no sea tan negocio. Efectivamente. Dale, Dani, Federico. Daniel Soli, que asume el lunes, de paso. El que tiene ganas de que se haga, me parece, es Daniel Rafecas. Porque, además de que, paréntesis, su pliego sigue en el Senado esperando por la aprobación. Recordemos, es el candidato del presidente para el Ministerio Público Fiscal. ¿Hace? Más de un año. Largo. Más de casi dos. Casi 2 años. Casi 2 años. ¿Vos crees que algún día va a ser? No, yo creo que no. Bien, yo tampoco. Pero el pliego sigue ahí. El pliego ahí, sí, claramente. El pliego sigue ahí. Digo, Cristina Camaño estuvo 1 año con el pliego y no se trataron nunca y se fue. Hay que ver qué pasa con el de Rossi. Vamos a ver. Es un lindo tema ese. Vamos a ver. 9:40 de la mañana decíamos, hoy llegó Matías Culfas, ex ministro de Desarrollo Productivo a Comodoro Pi, apurado porque tenía que estar a las 10, y apurado también para atestiguar tras la citación de Rafecas y decir que aquí no ha pasado nada, básicamente. Mira, te leo un extracto de el acta testimonial, que son 10 carillas, 4 menos que la renuncia de hace algunos días. Sí, dijo Culfas: en ningún caso me consta que se hayan producido hechos de corrupción relacionados con la licitación del gasoducto, Néstor Kirchner. Lo repitió en varios tramos de la testimonial, además aportó unos pendrives con los audios de las entrevistas donde había dicho o había dejado la sospecha de que podía haber cierto tipo de irregularidad. Bueno, hoy tiró todo por la borda. El lunes va a ir a atestiguar Antonio Pronsato, que vos lo decías, Edu, al principio, era hasta hace algunas semanas titular de la unidad ejecutora del gasoducto Néstor Kirchner. Hay cierta expectativa por la testimonial de Pronsato, pero lo que trasciende desde el juzgado de Rafecas es que seguramente en breve la causa se vaya al cajón. Bueno, para el gasoducto es una buena noticia.
Sí, porque había mucho temor. Para otras cosas no sé, pero para no, para esto sí. De hecho, me contaban que el juez es bastante consciente de esto que vienen repitiendo desde la oposición y desde el gobierno, de que es una obra estratégica para el abastecimiento energético de la Argentina. Sí, sí. De hecho, había mucho temor en el gobierno por lo que podía pasar primero con Culfas y el lunes con Bronsato. Y le preguntamos también a Ocaña, porque había trascendido un almuerzo esta semana en la cúpula del PRO, que Mauricio Macri también había pedido, bajemos un cambio. Es que ahí, Fede, lo que está lo dijo Larreta, de hecho. Sí, pero el tema es los tiempos. Digo, me parece que si no se cierra en el corto plazo el tema de la licitación de la obra civil, no puede terminarse este gasoducto en 1 año y medio como tendría en teoría previsto. Y además no nos olvidemos que el presidente en su papel de líder internacional no lo dio por la cumbre de Los Ángeles, pero cuando fue en su último viaje a Europa, que estuvo España, Francia y Alemania, vendió la Argentina como el potencial energético para reemplazar el déficit que la Unión Europea empieza a tener a raíz de la guerra de Rusia con Ucrania. Sí. Para eso se tiene que apurar. Sí. Porque bueno, es cierto que la guerra no tiene un horizonte de finalización, pero es cierto también que las energías van mutando. No, y aparte porque es cierto que el salto de precios que hay en materia energética a nivel mundial ya empieza a alarmar, ¿no?, al mundo, y que por lo tanto, bueno, para la Argentina sería realmente un color de esperanza la idea de terminar. Hoy estaba leyendo que, por ejemplo, el precio del combustible en Estados Unidos aumentó un 50%. Sí. Desde que empezó la guerra, no ahora, porque estarían suicidándose todos. Desde que empezó la guerra. Te doy el caso de una familia en Inglaterra, una familia argentina que pagaba 90 libras, 90 libras por la energía mensual, pasó a pagar 340 libras en el término de 2 meses. Ese es el salto de la energía a nivel mundial. De hecho, el presidente a fin de mes va a ir al G7 en Berlín, y la idea, porque esta semana el gobierno no esperaba que el contexto de la Cumbre de las Américas sea con el gasoducto judicializado y un exministro declarando en Comodoro Pi. El gobierno lo que espera es que a fin de mes, cuando viaje el presidente a Berlín al G7, ya la causa esté cocinada, digamos. Así que bueno, vamos a esperar el lunes a ver qué dice Bronsato, que recordemos renunció bastante misteriosamente, sin decir demasiado, pero bueno, la expectativa que hay es que en el corto plazo Rafecas, que sigue siendo el candidato a la procuración, le ponga llave al archivo, abra y meta en el cajón la causa por inexistencia de delito. Y decime, ¿y qué tendría que ver Sergio Tomás Massa con todo esto? Sergio Tomás Massa está pidiendo, en el medio de todo esta polémica judicial, digamos, está pidiendo repensar todo. Absolutamente todo. Él también. Y él también repensar todo. E incluso la licitación, no dar por válida la licitación. No, pero no solo el gasoducto, la gestión, pero tiene que ver, porque recordemos que el sábado pasado, que estuvo reunido largamente en Olivos con el presidente, y de hecho que Massa esté en Estados Unidos, creo que están volviendo en estas horas, están volando, que esté allí, tiene que ver con que hay una conversación en marcha que el presidente todavía no quiere ceder para repensar la gestión. Él repiensa la gestión, pero por ejemplo, el presidente fue a Los Ángeles y dijo lo que dijo, después si tenemos tiempo lo vamos a ver, pero más antes de ponerme en el avión, dijo, Cuba, Nicaragua y Venezuela son dictaduras. Y después subió el avión y se fue con el presidente. Bueno, pero... Che, ¿cómo le cae a Massa el tema de unidad en la diversidad, como dice? Que Scioli sea el reemplazante de Culfas. Muy bien. ¿No? Le cae bien, ¿no? Scioli ya avisó que aparentemente lo llamó o le mandó un mensaje y quedaron en verse. Y Daniel Scioli habló ya 2 veces con Cristina Fernández. 2. Desde que se anunció que iba a ser el futuro ministro de Producción. Y recibió varios llamados de muchos integrantes de la Cámpora, entre ellos Kicillof no es de la Cámpora, pero es del kirchnerismo, pero sí Guado de Pedro y Andrés Larroque. Y te decía cortito lo de Massa, ¿por qué tiene que ver? Porque antes de que Scioli acepte, antes de que le ofrezcan a Todesca el puesto, el presidente se lo ofreció a Massa
y Massa pidió un superministerio, o se habló de la posibilidad de un superministerio que podría ser desarrollo productivo y energía. Massa, hay una discusión interna de que energía debería ser estar integrada. Cada vez que parte se habla del plan del del cambio de kirchnerismo. gobierno se habló del superministro Massa y no Que ocurrió. por ahora no va a pasar. No va a pasar. Yo creo que tampoco, ¿no? No. No, me parece No, que no. y aparte, Guzmán, ¿qué opina de todo esto? Guzmán tiene que esperar el martes y después del martes seguimos, ¿no? Porque es por plazo. Guzmán más o menos se va acomodando. El martes que se va a conocer 4 de la tarde, creo que es más o menos ahora el índice de inflación, creo, ¿no? Sí. El martes. ¿No es el jueves? Perdón. No. Es la semana que viene. Es la semana que viene, creo que en el martes. El martes, tenés razón. El martes. Y después del martes Guzmán verá, ¿no? Vamos a ver cuánto da. Yo creo que, el gobierno dice... ¿Cuánto da? 4, 9... Festeja. Zafamos. Y se bajó la inflación. Exactamente. Pero bueno. Pero ahora lo que tiene el Guzmán en el medio es esto de resolver este temita del mercado, que la respuesta que va a tener que dar me parece que es la subir la tasa de interés, algo que él no quiere, pero que de lo contrario, si no sube la tasa de interés de las letras estas que están indexadas, va a ser difícil que consiga toda la plata que necesita y que por lo tanto, cuando no consigue la plata por la colocación de bonos, tiene que recurrir a la emisión. Y eso, bueno, da de narices con el Fondo Monetario Internacional, que, dicho sea de paso, en el corto plazo desembolsaría, ¿no?, unos 4.000 millones de dólares porque cumplió Argentina con las metas del primer trimestre. Sí, con buena voluntad. Señora Jazmín, Sí. ¿la boleta única sale o no sale? Sí, como le dijo Carolina Lozada al embajador futuro, Oscar Laborde, ¿sí o no se violan los derechos humanos en Venezuela? Lo que dijo el futuro embajador fue incomprensible. Pero yo te pregunto, ¿sale o no sale? Yo creo que no. Bien. Que van a trabajar para que no salga. Es un tema que une a Cristina Kirchner con Alberto Fernández y hay un tema importante con la boleta. Está muy cerca de que ocurra. Yo creo que acá la oposición, que tiene 35 legisladores propios, necesita 37 en el Senado, o sea que le faltan solo 2. Sin embargo, el gran problema es que esos 2 sí o sí los necesita que se rompa el Frente de Todos. ¿Se va a romper el Frente de Todos? Bueno, depende de 3 personas principalmente, de 3 senadores, a quienes van a ir a presionar principalmente porque ya habían hablado y estaban a favor. Uno de ellos, incluso lo nombró hace un rato la diputada invitada, es Guillermo Snopek, el jujeño, que tenía un proyecto presentado junto con Esteban Bullrich sobre el tema boleta papel. Bueno, ahora se va a diferenciar, se van a animar a despegarse. Lo mismo pasa con el correntino, Edgardo Cuéllar. Se va a animar a diferenciarse. Él en su provincia lo había estado impulsando. Y lo mismo con Carlos Camau Espínola, que es un correntino. Ahí los tenemos a los 3. Estos 3 senadores pueden marcar diferencia dentro del Frente de Todos. Antes de que empiece el debate en la Cámara de Diputados, estaban dispuestos a que sí. Pero después, Alberto Fernández, estos 3 legisladores están un poco disconformes dentro del bloque con la forma de conducir de Cristina Kirchner, que se enteran que están en un bloque o en otro bloque por WhatsApp o en grupos de WhatsApp, o ese tipo de cosas que van a votar y se las enteran segundos antes. Sin embargo, es un tema que Alberto Fernández cerró filas rápidamente. Entonces, bueno, se tienen que diferenciar no solo de Cristina Kirchner, sino de Alberto Fernández. Por este tema... Difícil. Romper un bloque. ¿Y la Corte? Bueno, y la Corte, eso sí es importante también, porque es otro tema que une, Alberto. Yo vengo con los datos de esperanza dentro del Frente de Todos. No, estamos en esperanza. Estamos en la esperanza. Es otro tema que une a 16 gobernadores, a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner. ¿Qué más quieren? Claro. Bueno, se presentó finalmente y es un proyecto de 5 artículos, realmente muy pobre. Estábamos todos esperando. No, pensé que ¿Qué iba a ocurrir? Pensé que ibas a decir casi... 5 artículos. 1. Va a haber 25 jueces y juezas. ¿Cómo? ¿Quiénes? Dos van a ser por nuestros. provincia, uno, ¿cómo? No dice nada. Dice que va a haber una ley especial que va a ordenar cómo va a funcionar esa corte. Con lo cual, el proyecto básicamente es plantar un número, 25. Después vendrá otra ley para ver cómo funciona. Lo que sí es importante es que plantea que el gasto, bueno, el jefe de gabinete va a tener que reacomodar partidas. Claro. Claramente.
Sí, pasar de 4 o 5, ahora hay 4, a 25 es un dato, ¿no? Y lo que es interesante, y es un dato que la oposición también miraba con mucha atención, es, bueno, cómo se van a elegir, si va a haber algún cambio en cómo se eligen. Hoy se eligen, y los propone el presidente, y él tiene que tener el aval de los 2/3 del Senado. Bueno, eso va a seguir igual. Con lo cual pueden quedar en 4 de acá a mucho tiempo más, porque recordemos que está el reemplazo de Hayton, que todavía no se puede ni nunca poner se presentó ni un ni un nombre. postulante. Y cerramos el bloque con la esperanza. ¿Con la esperanza? La esperanza. El número, el dato ¿cuál color es? esperanza. El dato color esperanza es este que vas a ver ahora, mirá. La soja, $650 la tonelada. ¿Qué implica? No, explícalo vos. Bueno, lo que implica, entre otras cosas, es que la Argentina en la primera parte del año tiene casi un superávit en materia de exportaciones, básicamente un resultado de las exportaciones casi récord, ¿no? Hay un salto del 20% de las exportaciones, especialmente basado en el sector agropecuario, de 20% respecto a lo que era el año anterior. Esto lo que, bueno, de alguna forma termina con la idea de que en la Argentina lo que faltan son dólares. Dólares se generan, lo que pasa es que están entrando por un lado y están, o en este caso lo que están saliendo es por el caso de la importación de energía, ¿no? Y ahí es donde se encienden las luces amarillas, que no son el dato color de esperanza de la soja de $650, sino lo que va a ser el gasto que va a tener que destinar y los dólares que va a tener que poner el Banco Central arriba de la mesa para importar gas cuando entre el invierno crudo, a pesar de lo que está haciendo la temperatura de ahora. Bueno, en lo que es el balance cambiario, la temperatura más acuciante y más difícil va a ser en los próximos 60 días, y ahí es lo que está, es esto, de que la Argentina genera dólares en el campo, pero se están yendo por la energía. Sí, nosotros. Estamos de vuelta. Y Dani, vamos a jugar. Vamos a jugar las cartas. Ya, y vos sos el responsable de tirar la primera baraja. Bueno, vamos, arranquemos. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar bien. No. Vamos a arrancar con buena onda. Ancho de oro, grande, espectacular. 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 Opa, para muy Agustín Rossi, el chivo Rossi, ¿eh? Sí. Ahí está. Bueno, hacía semanas que estaba, ¿no? El albertista. Rumor de que iba a volver como albertista, ¿no? Salvatista. Albertista, la primera hora. Un poco y un poco, ¿no? Bueno, un poco y un poco. De a rato. Pero ahora titular del AFI, ¿eh? Sí, señor. Me parece un cargo Agencia clave. Federal de Inteligencia. Como decía Federico, veremos ahora cuando sale el pliego. Por ahora interventor. Bueno, pero por ahora interventor. El decreto tiene un año de vigencia, ¿no? Sí, claro. Hay tiempo. No, hay tiempo. Pero bueno, entre tanto... ¿Medio año? Medio año. Medio año. Bueno, entre tanto le mandamos el ancho Así de es. Rossi, ¿eh? Y vamos que haga una tarea bien buena en un no es fácil ahí, difícil. Vamos con la siguiente, director. A ver, esta es para Jazmín Yo Bulorini. le recibo 4 de copas. ¿Por qué a mí? 4 de Otro copa, toca Jazmín. Sí. Ya sé por qué. A ver, no. a ver, hay que explicar un poquito, Cecilia Moró. porque Sí, si no, diputada de... ¿Qué? del Frente de Todos, Sí, pero del ala masista. del ala masista, pues claro. No, lo que hay que explicar es, ¿por qué el 4? Porque hoy la diputada, con motivo de la regulación del lenguaje inclusivo en la Ciudad de Buenos Aires, dijo que le hacía acordar a la dictadura. Prohibir palabras, sí. ¿No? Prohibir palabras a la dictadura. Ahora, veamos lo que pasó esta semana con ella en la sesión del Congreso. Se trató boleta única. Bien. Esa frasecita que está diciendo la señora, que tiene una palabra con 2 letras y el resto en blanco, es una grosería que no habla bien de su pensamiento sobre la diversidad de género, la inclusión, ni nada de eso. Y tampoco coincide demasiado con su visión de que creer que se puede ordenar la enseñanza a través de la regulación del idioma
no se parece mucho a la dictadura. No sé vos qué pensás, Jazmín. No, no tenía ella su micrófono abierto, pero estaba el del diputado, Sí, el del pero jefe de bloque, Germán Martínez, correcto, al digo, lado si uno hablando es- y se escuchó. Si uno es correcto, es pública y privadamente. Sí, claro. Sí, se escuchó justo en el momento, aparte estaba hablando de seriedad y quedó Exactamente. justo grabada en esa parte. Pero bueno, la madrugada y las sesiones son muy largas. Sí. Y a Pero veces, hay que tener cuidado, ¿no? por supuesto, le mandamos Cuando a la se oficina declara del hay que despacho. tener cuidado. Y un empresario esta semana dio ejemplo de cuánto cuidado hay que tener cuando uno hace una declaración. Mucho. Y acá estamos de vuelta para despedirnos. Dani, Bueno. Jazmín, Federico, nos vemos el viernes. Gracias, buenas Sigue noches. con Fenómenos. Chao, buenas noches. Chao.